Muy buenas tardes con todos los presentes, siendo las 6:08, vamos a dar por iniciada unas sesiones más respecto a nuestras sesiones sabatinas en el marco del módulo quinto sobre medios impugnatorios conforme ya se encuentra establecido en el cronograma. El día de hoy vamos a llevar a cabo la sesión número 3 y sesión número 4. La sesión número 3 va a estar a cargo del colega Erickson Vargas Garrido, quien es estudiante de la Universidad César Vallejo y miembro principal del Círculo de Estudios de Litigación Penal Lexis Vita. Como hemos señalado, va a abordar la sesión número 3, la cual va a versar sobre el tema de las nulidades. Y posteriormente tendremos la sesión número 4, que va a ser sobre el recurso de reposición, y dicha sesión va a estar a cargo de la colega Maricel Coro Jiménez, quien es bachiller en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Privada Antenor Orrego. En esta oportunidad nos estará acompañando eh, por invitación del colega Eduardo Orbegoso, ¿no? miembro del círculo. Bien, entonces vamos a iniciar primero con la sesión número 3, culminada la misma, continuaremos con la sesión número 4. Sin más preámbulo, estimado Erickson, ya veo que estás presente. Te cedo el uso de la palabra con el propósito de que puedas iniciar la presente disertación. Adelante, estimado Erickson, te escuchamos atentamente. Buenas tardes con todos. Gracias, Piero, por la gentil invitación nuevamente. Estamos aquí presentes en una de las sesiones sabatinas del Exesviti. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Respecto al tema, no me considero un experto, pero he podido analizar algunos puntos relacionados al tratamiento procesal que realiza nuestro código actual, y me parece que esas ideas las puedo compartir en este momento y generar un espacio de diálogo entre cada uno de ustedes, y espero lograr esa finalidad en esta tarde. Sin más preámbulo, voy a compartir unas diapositivas que he preparado para la presente sesión. Por favor, ¿me podrían confirmar si se puede visualizar? Sí, correcto, Erickson, se logra visualizar. Listo, muchas gracias. Como ya lo anticipó Piero, el día de hoy vamos a analizar el tema de nulidades procesales. Este tema, digamos, va en relación también con los otros temas que van a ir tratando y que se han ido tratando acerca de los recursos de apelación, los recursos impugnatorios, la reposición y demás. Respecto al tratamiento que tiene la nulidad en nuestro Código Procesal Penal, la podemos ubicar en el título 3, capítulo 6 del Código Procesal Penal. En ello, el Código le ha dedicado 6 artículos a la nulidad, que va describiendo, en principio, a la nulidad y la taxatividad que debe tener. Va escribiendo qué es una nulidad absoluta, qué es una nulidad relativa, va escribiendo a su vez qué es la convalidación y qué es el saneamiento, y por último los efectos que tiene la nulidad, que es importante tenerlo en cuenta para no caer en algunos errores y que se va a pasar a analizar en estas diapositivas. Como ven, son 6 artículos que el código le dedica a la nulidad, que van desde el artículo 149 y al artículo 154. Para un mejor seguimiento, les invito a que puedan abrir su código y puedan ir revisando cada uno de los artículos. Repito, empezamos desde el artículo 149 y terminamos en el artículo 154. Dicho esto, he decidido colocarle este título al tratamiento que se da en el artículo 149, y es el principio de legalidad y la nulidad procesal. El artículo 149 indica que para que exista nulidad, la ley lo debe prever. A esto lo denomina, conforme al nomen juris del artículo, como taxatividad. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Quiere decir que para que un acto sea nulo, debe estar expresamente definido en la ley, lo que implica que la nulidad procesal no depende del ejercicio de las partes, no depende de eso. Las partes, ni el juez, ni tampoco el fiscal puede determinar cuándo un acto es nulo. El único que lo puede hacer, dicho de alguna manera, es el legislador y su voluntad legislativa expresada en la ley o en el decreto legislativo. En otras palabras, la ley es la que define qué acto es nulo, y lo único que harán los sujetos procesales que
se encuentran en actividad dentro del proceso penal es advertir dichos defectos, ya sean defectos subsanables o sean defectos insubsanables, incoarlos y decirle al juez, en otras palabras, que existe un acto nulo, o el juez mismo darse cuenta de ser una nulidad absoluta, advertir dichos defectos y de oficio declarar la nulidad de un acto procesal, pero siempre en correlato con la ley, cuando la ley determine cuándo un acto es nulo. Y por supuesto, dicha resolución que mencione cuando un acto procesal determinado es nulo, tendrá que sustentarse también, sustentarse conforme a las exigencias del artículo 139 de la Constitución, que establece que para la motivación de las resoluciones judiciales es necesario que sea escrito. Por lo tanto, la justificación tanto interna como externa que se encuentren dentro de la resolución judicial tendrán que ser expuestas por el juez en cuestión, que encuentre un acto procesal nulo con un vicio insubsanable, o que las partes invoquen una nulidad subsanable, pero que consideren que el acto deba renovarse, deba cumplirse un determinado acto, o deba rectificarse. La siguiente diapositiva, y desde ya les adelanto que no será una exposición muy larga, en la siguiente diapositiva podemos advertir el tratamiento que se les brinda a la nulidad procesal absoluta. Esta se encuentra regulada en el artículo 150 del Código Procesal Penal. Y en esta no es exigible, conforme a la lectura del código, que las partes lo pidan. ¿Por qué razón? Porque pueden ser declaradas de oficio. Al darle al juez la facultad de poder identificar estos vicios, también la ley deberá especificar en qué caso en concreto existen estos supuestos de nulidades absolutas. Y en efecto, lo menciona. Son 4 los supuestos que vamos a estudiar acerca de la nulidad procesal absoluta y que lo mencionaremos en esta sesión. Y solamente en esos 4 supuestos el juez podría declarar la nulidad de un determinado acto. Desde ya les digo que el último de los supuestos, a mi modo de ver, resulta ser una cláusula abierta para que podamos invocar nulidades absolutas. Claro está que el hecho de que el juez lo pueda declarar de oficio no implica que las partes lo deban solicitar, pero hay un efecto práctico en estas palabras. ¿Cuál es? Que como la nulidad relativa, por decirlo de alguna manera, es a solicitud de parte y solamente se tiene un plazo de 5 días, conforme veremos más adelante al recordarlo, en la nulidad absoluta, al no existir este plazo, se puede solicitar en cualquier instancia del proceso. Quiere decir entonces que cuando la parte advierta un vicio en algún acto procesal y que este vicio sea insubsanable, podrá solicitar la nulidad y no estará sujeto al plazo de 5 días que establece la norma. Dicho esto, pasaremos a analizar los supuestos en los cuales estamos ante la nulidad absoluta. El primero de ellos es y lo voy a pasar a leer de manera expresa conforme lo regula el código. El código lo regula de esta manera: a la intervención, asistencia y representación del imputado o de la ausencia de su defensor en los casos en que es obligatoria su presencia. Para este caso yo he imaginado un supuesto práctico que podríamos entrar a detallar y que podríamos conversarlo en este momento. Voy a pasar a leer el ejemplo que he puesto. Y me dan sus opiniones, ya sea por el chat o ya sea de repente pidiendo participaciones. Si alguien de repente que esté en la sala y que está cualificando me puede ayudar con eso, perfecto. El artículo 85 del Código Procesal Penal habla acerca de, es un conjunto de artículos que habla acerca del abogado defensor. Obviamente de la participación del abogado defensor del imputado. Y en el artículo 85 en específico, establece algunos supuestos acerca de audiencias que son inaplazables y que en caso el abogado no vaya,
deberá reemplazarse con otro abogado, sacarlo de la defensa y poner uno nuevo o alguien que nombre el imputado en ese momento. Dentro de esas audiencias se encuentra la audiencia preliminar, que como saben es la audiencia de control de acusación, las previas al juicio, regulada en el artículo 351 del Código Procesal Penal. Aquí yo les pregunto, ¿qué pasaría si un juez de la investigación preparatoria, quizás en la época del 2005, cuando recién el código se estaba aplicando, ¿no? Hoy en día parece un poco difícil de imaginar esos supuestos, pero quizás en esa época no tanto. Imaginemos que llega a la audiencia preliminar y advierte que el abogado no está, pero que el imputado le dice que su abogado ya va a llegar. Se instala la audiencia, se empieza a llevar y finalmente el abogado nunca llega. Nunca llega el abogado. Y se registra el acta sin la presencia del abogado defensor. Díganme una cosa, en principio, ¿esta nulidad es una nulidad absoluta o relativa? ¿Estará sujeta al plazo de 5 días que establece la norma para las nulidades relativas? ¿O será acaso que no estamos ante ese supuesto y que se puede solicitar en cualquier instancia el proceso? Tengamos en cuenta este ejemplo, ¿eh? Porque después vamos a realizar otras preguntas jugando con esta idea. Si tienen alguna idea, pueden comentarla en el chat. Y si es que alguien tiene alguna respuesta, podría levantar la mano. Bueno, parece que estamos un poco apagados. Igual, si hay respuestas, lo pueden dejar en el chat, después las podemos revisar. A mi criterio, yo pienso que al ser una audiencia... Oh, parece que sí. Exacto, sí, justamente eso iba a mencionar. Y en efecto, es el artículo que estamos analizando en cuestión. El ejemplo que puse iba en esa línea. Es evidente que si el código refleja una sanción o consecuencia, para decirlo de otra manera, consecuencia tan grave de quitar, excluir, perdón, de la defensa a un abogado que no participó en la audiencia preliminar, con más razón, si la audiencia se llevase a cabo, ese acto sería nulo. Entonces, ¿estaríamos sujetos al plazo de 5 días? No, porque al ser una nulidad de carácter absoluto, no estamos sujetos a ese plazo. ¿Lo podemos solicitar en cualquier instancia del proceso? Sí, se puede solicitar. Y además, ¿el juez lo puede advertir de parte? Sí, lo puede advertir. ¿Qué juez? Entiendo yo que el juez, que tendríamos que analizar los supuestos en los cuales, ¿qué facultades tendría el juez? Entiendo yo que el juez de investigación de preparatoria, el juez, el órgano que conozca, que conozca en juicio, ya sea un órgano colegiado o sea un órgano unipersonal, podrían detectarlo, al ser una expresa facultad que el código le reconoce a los jueces para poder sanear los actos procesales. No pierdan de vista este ejemplo porque lo vamos a utilizar más adelante. Así que, por favor, recuérdenlo. Existen, además, no se mueve. Existen, además, otros supuestos, conforme al artículo 150, para ser específicos, los inciso B, el inciso C y el inciso D, donde también se advierten nulidades, vicios, perdón, insubsanables que dan lugar a la declaratoria de nulidades absolutas. ¿Cuáles son estos supuestos? El primero, el nombramiento, la capacidad o la constitución de los jueces o salas. Como verán, para ser jueces a veces se necesitan ciertos requisitos y esos requisitos son de observancia obligatoria al momento de poder nombrarlos. Pero no solamente eso. También está el tema de la conformación de las salas para que puedan llevar a cabo una audiencia. Por ejemplo, vamos a ver y darnos cuenta que para pasar a juicio, la norma establece un presupuesto de observancia, el cual es, debemos observar si es que estamos ante un delito que merezca ser conocido por un órgano colegiado, o si estamos ante un delito que merezca ser conocido
por un órgano unipersonal. Si la memoria no me falla, ese criterio se determina con la pena en abstracto del delito. Si la pena máxima abstracta del delito supera los 6 años, será conocido por un órgano colegiado. Y si la pena no la supera, será conocido por un órgano unipersonal. Los que están en la mano con su código podrían confirmarme este dato para poder seguir con la presente disertación. Pero por lo pronto, vamos a quedarnos con esa idea. Si más lo recuerdo, ello es así. Digamos entonces que para un delito donde merezca ser conocido por un órgano colegiado, resulta pues que el juez de investigación preparatoria lo remite al órgano, al juez unipersonal. Y el juez unipersonal no lo advierte e inicia el juicio. ¿Estaríamos ante un acto nulo? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque acá el juez no tiene la capacidad de conocer esos actos procesales, en estos casos actos procesales relacionados al juicio, dado que no es competente para ello. Otro, a la promoción de la acción penal y a la participación del Ministerio Público en actuaciones procesales que requieran su intervención obligatoria. Aquí podemos imaginarnos varios supuestos. Por ejemplo, la instalación del juicio. ¿Se podrá instalar un juicio sin la presencia del representante del Ministerio Público? Efectivamente, no se va a poder realizar eso. Del mismo modo, ¿podríamos imaginar que el actor civil promueva la acción penal? Tampoco. Esos actos evidentemente no tienen pies ni cabeza y por eso, si de realizarse, esos actos procesales no tendrían eficacia procesal. Y por ende, el código les reconoce como vicios insubsanables. Otro. ¿Y por qué digo insubsanables? En el caso primero, en el primer caso, perdón, un mensaje, en el primer caso donde mencionaba, se instala la audiencia sin la presencia del Ministerio Público, podríamos decirle, oye, pero ¿qué pasaría si es que no se instala y se renueva, se llama de nuevamente una sesión más y de repente ahí viene el Ministerio Público? Ese no es el supuesto, quiero que quede claro. El supuesto es en el hecho de que se instale y que se inicie el juicio sin la presencia del Ministerio Público. Y que se puede decir, entonces como no hay Ministerio Público, que empiece el abogado, pues, y después que venga el Ministerio Público y lo emparejamos. Esa conformación para iniciar el juicio es evidente, es claramente nula. Y por eso, ¿cuál sería la solución a ese acto procesal? La renovación del acto procesal. No habría de otra. Tendría que volverse a instalar el juicio. Ahora, en caso de que la acción penal fuera promovida por el actor civil, evidentemente, en esos casos, al no tener la legitimidad necesaria, porque el actor civil no puede hacer eso, ese acto, en principio, no tendría que ser aceptado. Y de aceptarse, podría ser cuestionado y declararse de nulidad. Ahora, el último supuesto que la norma en el artículo 150, inciso D, recoge, pienso yo que es una cláusula abierta. Vamos a leerlo y dice, un mensaje. Ya, dice, la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstas en la Constitución. En principio nos dicen que la inobservancia de derechos y garantías, lo que no te menciones de qué, de quiénes. Es claro pues que serán no solamente del imputado, pese a que el proceso penal se le conoce como garantista y usualmente se asocia el garantismo al imputado. Lo cierto es que el garantismo no solamente está asociado al imputado, sino también está asociado a los demás sujetos procesales. Recordemos que existen más sujetos procesales además del imputado, entre ellos el abogado defensor, entre ellos el Ministerio Público y así. Cada uno de ellos con derechos y también con obligaciones que deberán ser exigibles a los demás sujetos procesales. Ahora, definido esto, o sea, de quiénes son los derechos y de quiénes son las garantías, debemos caer en cuenta que dichas garantías y dichos derechos deberán ser expuestos
regulados por la Constitución. Y cuando se afecte el contenido esencial de dichos defectos y de dichas garantías reguladas en la Constitución, estaremos ante un acto nulo. El tema aquí es que la Constitución no se interpreta de manera literal. La Constitución se interpreta de diferentes maneras. Considero yo que la interpretación es sistemática, porque además de interpretar la Constitución, que digamos describe de manera abstracta los supuestos de hecho, también se tendrá que interpretar con las leyes que complementen la Constitución, desde mi punto de vista, pero además de ello, tendrá que interpretarse con el bloque de constitucionalidad que define el Tribunal Constitucional los precedentes vinculantes de observancia obligatoria en materia constitucional definidos hoy conforme los lineamientos del nuevo Código Procesal Constitucional vigente desde el año 2021 por el Tribunal Constitucional en principio y por la Corte Suprema también en añadidura de funciones obtenidas por medio del nuevo Código Procesal Constitucional en principio, y además quizá por los propios lineamientos convencionales que establezca, que suscribe el Perú y que sean de observancia obligatoria, ya sea por los jueces, ya sea por los fiscales o cualquier otro sujeto procesal. Entonces, esto no solamente es como el legislador del 2004 lo tenía previsto. La Constitución, desde mi punto de vista, no se interpreta de manera literal. Repito nuevamente, al no interpretarse de manera literal, no solamente lo prescrito en la Constitución es lo que se deberá inobservar para poder declarar un acto nulo. Tendrá que observarse también los precedentes vinculantes que pueden ser definidos por la Corte Suprema o por el Tribunal Constitucional. Tendrá que definirse también algunos aspectos convencionales que son de observancia también obligatoria por parte de los órganos del Estado peruano, ya sean jueces, ya sean fiscales, y asimismo tendrá que interpretarse con el marco legal que la propia Constitución da pie, para que pueda justamente efectivizarse cada uno de los derechos, cada una de las garantías que la Constitución establece. De esta manera, yo infiero que estamos ante una interpretación sistemática y no literal de lo que menciona el artículo 150, inciso D. Y al ser ello así, resulta pues este supuesto en específico una cláusula abierta para que se pueda solicitar nulidades por vicios insubsanables, y será decisión del juez en cuestión que conozca el incidente de nulidad definir cuándo estamos ante supuestos donde nos encontremos en aplicación del artículo 150 inciso D y qué supuestos no están en aplicación del referido artículo. Será una obligación del juez porque la ley lo establece así, y es justamente obligación del juez no dejar desamparado un derecho, resolver conforme al artículo 139 de la Constitución y conforme al artículo 6 del Código Civil, y por supuesto motivar las decisiones de manera escrita conforme al artículo 139 del de la Constitución Política del Perú. Entonces, esto a mi criterio es una cláusula abierta que permite a los justiciables definir cuándo estamos ante nulidades, cuando estamos ante vicios insubsanables, pero también es una facultad o una obligación, sería una obligación por parte del juez definir cuándo estamos ante nulidades, ante vicios insubsanables. Ya está. Ahora, bueno, aquí me olvidé de cambiarle el título, pero el título que debería ser sería nulidad procesal relativa. Esta nulidad se encuentra regulada en el artículo 151 del Código Procesal Penal, y en principio tendrá que ser solicitada por la parte que se ve afectada por el acto procesal, y además tendrá que ser solicitada dentro del plazo de 5 días conocido el acto, el vicio procesal.
como lo mencioné hace unos instantes, esta nulidad, la nulidad procesal relativa, a diferencia de la nulidad procesal absoluta, uy, se me acaba mi batería, a diferencia de la nulidad procesal absoluta, implica que el código les establece un plazo de 5 días. Entonces, ¿qué pasaría si estamos ante un supuesto de una nulidad procesal relativa y se deduce dicha nulidad en el día sexto? Evidentemente sería improcedente el pedido de nulidad, dado que el plazo para interponer el incidente ha vencido. Ahora, respecto a dicha nulidad, el código menciona que no puede ser alegada por quien lo haya ocasionado, por quien haya concurrido a causarla, o quien no tenga interés, en principio, en el cumplimiento de la disposición vulnerada. Y también establece que no podrá ser alegada luego de la deliberación de la sentencia de primera instancia, o si se verifique en juicio luego de la deliberación de la sentencia de la instancia sucesiva. Estos dos supuestos te mencionan dos puntos. Un punto procesal en el sentido de etapas, y un punto procesal también en el sentido de sujetos. O sea, en principio, ¿qué sujetos no podrán invocar la nulidad y que no están legitimados para interponerla? Y en segundo, un supuesto de en qué momentos no puede solicitar la nulidad. Y en estos casos están definidos por el artículo 151. Respecto a la primera, no podrá ser alegada por quien lo haya ocasionado. Es decir, si el defecto proviene de mí, de mis propias actuaciones, yo no puedo deducir una nulidad por un acto procesal que yo mismo he ocasionado, o que haya concurrido a causarla. Digamos, pues, que de repente se llevó a cabo una cámara Gesell fuera del plazo procesal, y que el abogado defensor haya estado presente, y sin embargo, la audiencia se haya llevado a cabo, y el abogado después solicite la nulidad de dicho acto. Él estuvo presente, ¿por qué tendría interés en realizarlo? O de repente por un acto procesal que afecte al imputado y que lo solicite la agraviada. No tendría ningún interés la agraviada en que se renueve un acto procesal que está afectando a su contraparte, por lo menos desde el punto de vista en el que lo veo. Y por último, de una parte, digamos, temporal, no se puede solicitar la nulidad luego de la deliberación de la sentencia de primera instancia, es decir, cuando ya dan su adelanto de fallo y luego cuando se emite la sentencia, y o si se verifica en el juicio luego de la deliberación de la sentencia de la instancia sucesiva. En esos supuestos no podrá ser solicitada la nulidad relativa. La convalidación. Pero me gustaría que me den un segundito porque voy a traer mi cargador, porque si no me voy a quedar sin batería, por favor. Listo, ya está. Muchas gracias por esperar. En realidad me estaba quedando sin batería y se me iba a apagar de pronto en cualquier momento. Nuevamente, ¿me podrían decir si es que se ve la pantalla, por favor? Sí se ve, compañero, adelante. Muchas gracias. Ahora trataremos acerca de la convalidación. La convalidación de un acto procesal
se encuentra definido por el artículo 152 del Código Procesal Penal. En ello se refiere que solo es válido para defectos que se generen nulidades relativas, se convalida cuando los sujetos procesales no hayan solicitado su saneamiento, asimismo cuando de forma expresa o tácita acepten el acto procesal. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos ante un saneamiento, la norma te establece lo siguiente. Primero, que solamente se podrá sanear cuando estamos ante nulidades relativas, es decir, cuando estamos ante vicios subsanables. ¿Y por qué te dice que cuando no hayan solicitado su saneamiento? El saneamiento es básicamente la renovación del acto procesal, el cumplimiento de la omisión o la rectificación del acto. En otras palabras, es la solución. Entonces, cuando las partes no la soliciten en el plazo previsto, que como ya vimos son 5 días, en ese momento se entenderá que las partes no han saneado y el acto o el vicio procesal ha quedado convalidado. O también cuando las partes de forma expresa refieran, o sea, ingresen un escrito y lo mencionen y digan, este acto procesal, advierte en este acto procesal que existe un vicio, sin embargo, nosotros lo aceptamos, punto, listo. Con un escrito simple creo que se podría manifestar la voluntad de las partes en que dicho acto procesal se sanee, o se convalide, perdón, se convalide, o de repente de manera oral, y para ello se tendrá que levantar un acta para que pueda constar en un expediente físico. Ante esos supuestos, estamos ante una convalidación de un acto procesal. Ahora, cuando hablamos de esa convalidación, por lo menos cuando se declara, dice el código que puede ser de manera expresa y puede ser de manera tácita. Entiendo yo que una vez que no se sanea el acto en el plazo previsto, la aceptación, la convalidación del acto procesal es tácita. Creo que el código redunda al momento de redactarlo de esta manera al decir que bien cuando no lo hayas solicitado o bien cuando lo aceptes de manera tácita. En ambos supuestos es la misma actuación. No lo menciono, no molesto, no lo solicito y en el plazo previsto de 5 días, por lo tanto, lo acepto de manera tácita y lo convalide el acto procesal. En el otro, creo que da pie simplemente a que uno pueda específicamente decir que convalide el acto, a manifestar su voluntad dentro del proceso. Pero respecto a los dos primeros puntos y al último punto del primer párrafo del artículo 152, me parece que el código redunda y el legislador redunda también en la redacción, porque al final, para efectos prácticos, es lo mismo, desde mi punto de vista. Además, también se convalida un acto procesal cuando no afecte derechos y que se haya cumplido con la finalidad del acto procesal. Los actos procesales, bueno, al menos desde mi punto de vista, los actos, por ejemplo, que tienen, los actos de investigación tienen por sí una determinada finalidad que deben cumplirse. Y esa finalidad en sí no reconoce a una parte como tal. Simplemente es eso, que el acto procesal se realice y que se obtenga una determinada información. Por ejemplo, la declaración de parte de la agraviada, por ejemplo, o de algún testigo de la agraviada, no es que sea una declaración de la agraviada como tal, o que vaya en favor de la agraviada. Solamente sabemos que ese testigo, que la propia agraviada tiene información, y la idea de la actuación procesal es que dicha declaración, en este caso, se cumpla, que se realice y que se obtenga esa información. Entonces, si es que cumple con, en este caso, si es que el acto procesal cumple con su finalidad, el acto procesal puede convalidarse, y siempre y cuando dicha convalidación pese al vicio no afecte derechos. Recordemos lo que mencionaba, y a mi parecer es algo que tiene que tenerse en cuenta para determinar esto, es el contenido esencial del derecho. Si es que el contenido esencial del derecho se ve vulnerado o no. Pero qué derechos sí son vicios subsanables y qué derechos son vicios insubsanables cuando, para determinar cuándo estamos ante una nulidad absoluta y relativa. Considero importante darle una nueva revisada al artículo 150, inciso D, en el cual menciona, si recordamos, la inobservancia del contenido esencial de derechos y garantías previstos en la Constitución. Como mencioné,
tendrá que tenerse en cuenta la Constitución, tendrá que tenerse en cuenta el bloque de constitucionalidad y quizás algunos aspectos convencionales, pero cuando los derechos y garantías no se encuentren reguladas en ninguno de estos tres, tendrá que observarse el artículo, tendrá que observarse y tratarse como un vicio subsanable, y por lo tanto, de no afectar un derecho como eso, o de afectarlo, pero no, digamos, de manera que pueda declararse nulidad y que el acto procesal se haya cumplido, considero que en esos casos el acto procesal se habrá convalidado. Además tenemos la institución del saneamiento. El saneamiento, entenderán ustedes que cuando hablamos de la nulidad relativa, se le pide a la parte dos cosas. La primera, que indique y describe el defecto. Es lo primero que tiene que hacer. Y lo segundo que tendrá que hacer es proponer la solución. Cuando el código menciona, a mi entender, solución, lo que está mencionando es el saneamiento. Creo que el saneamiento es el sinónimo de solución. Y respecto a la solución, digámoslo así, el artículo 153 del Código Procesal Penal refiere tres supuestos. El primer supuesto es la renovación del acto, es decir, que el acto procesal viciado se vuelva a hacer. La segunda solución es que se rectifique el error cometido. Y la tercera solución es que se realice la acción omitida y que no debe ser omitida, porque existe una obligación de hacer una determinada acción. Esos tres supuestos, esas tres soluciones, esos tres saneamientos, es lo que el código en el artículo 153 te describe. Considero que al momento de redactar nuestros escritos de nulidad, además de describir el defecto, tendremos pues que indicar ante qué supuestos estamos. Además, por la propia naturaleza de los actos, estos actos no serán copulativos, sino serán excluyentes. No podemos indicar, por ejemplo, que se rectifique el acto y que a su vez se renueve. No tendría sentido rectificar una cosa si vamos a solicitar después que el acto se vuelva a hacer. Por lo tanto, podemos sacar unas líneas del artículo 153. En principio, que los saneamientos, cada uno de ellos, es decir, cumplimiento de una omisión, renovación del acto procesal o rectificación del acto procesal, son excluyentes y no copulativos, y que estos son los que deben describirse, invocarse ante el juez, además de la descripción del defecto que nosotros consideramos es un vicio. ¿Es un vicio subsanable o es un vicio insubsanable? Considero pues en ese sentido que también las partes podrían solicitar o invocar un vicio insubsanable, porque nada impide ello. O sea, el juez lo puede detectar de oficio, pero no implica que las partes no lo puedan hacer verla al juez, y que en cuyo caso, al ser un vicio insubsanable, no se podría rectificar ni tampoco se podría cumplir, y la única solución que tendría sería la renovación del acto procesal. Ahora, dicho saneamiento puede proceder de oficio o de parte, es decir, el juez lo tendrá que realizar y de la misma manera tendrá que describir el vicio y tendrá que describir la forma de arreglarlo, y la parte en su escrito tendrá que hacer exactamente lo mismo. Pero existe una prohibición. No puede retrotraerse los actos procesales ya precluidos, es decir, si el acto procesal ya precluyó, ya no puedes irte más atrás. Esto es lo que te dice el código, pero esta es la regla. Existe una excepción. La excepción es que en algunos casos la ley te especifica que tú puedes renovar el acto, puedes volver a hacer el acto, incluso si ya precluyó. Considero que aquí podríamos darle una lectura al artículo 409 del Código Procesal Penal y vemos las facultades nulificantes que tienen los órganos revisores. Y que justamente en los efectos de la nulidad, que es justamente el último artículo, el último artículo donde el Código trata la nulidad procesal, se expresa de manera clara. O sea, tendríamos que verificar, y les pido que hagan eso con su código en la mano, el artículo 409 del Código Procesal Penal y el artículo 154 del Código Procesal Penal. En este punto analizaremos los efectos de la nulidad. Bien, la nulidad
anula los efectos del acto procesal y los que dependen de él, y el juez deberá precisar cuáles son estos actos, estos últimos actos. Es decir, cada acto procesal que se realiza tendrá determinados efectos. Cuando dichos efectos se realicen, esos efectos que dieron lugar a otros actos procesales tampoco tendrán validez, porque el primer acto procesal fue declarado nulo. Digamos pues que es una suerte de que lo que le pasa al principal también les pasa a los accesorios. Pero para determinar qué efectos de los actos procesales accesorios van a, digamos, ser declarados nulos y no van a tener efectos en el proceso, el juez deberá decir cuáles son. ¿Cuáles son esos actos procesales que van a tener efectos y cuáles son esos actos procesales que no van a tener efectos? Y si entiendo yo que si las partes no están de acuerdo con la decisión del juez, al ser un auto lo que debe emitir el juez, podrán tranquilamente interponer un recurso de apelación y que el órgano revisor lo resuelva. Los defectos deberán ser subsanados renovando el acto, rectificando su error o el cumplimiento del acto omitido. Es básicamente lo que habíamos leído acerca del saneamiento. Además, si se declara la nulidad de un acto procesal, se regresa al estado del proceso donde corresponda, con la prohibición de regresar a etapas precluidas. Nuevamente, lo que vimos en el saneamiento, salvo, y dice el artículo 154, para casos de apelación o para casos de casación. Es evidente que esta lectura del artículo 154 podríamos leerlo en concordancia con el artículo 409 del Código Procesal Penal y advertir y sacar esta línea, que los órganos revisores sí pueden declarar nulidades y que dichas nulidades y que dichas nulidades pueden renovarse incluso si la etapa procesal ya precluyó. La declaración de nulidad de las actuaciones realizadas durante la investigación preparatoria no importará la reapertura de esta. Además, las nulidades declaradas durante el desarrollo del juicio no retrotraerán el procedimiento en la etapa de investigación preparatoria o en la etapa intermedia. Recuerdan que hace unos minutos analizamos un ejemplo, el que les puse para analizar una de las nulidades absolutas. Les pedí que lo recuerden, ¿verdad? Cuando hablábamos del artículo 351, hablábamos acerca de la audiencia preliminar, que es justamente una audiencia que se realiza durante la etapa intermedia. Al ser una audiencia que se realiza durante la etapa intermedia y al instalarse la misma sin la presencia del abogado defensor y quizá llevarse más sesiones sin la presencia del abogado defensor, quizá podríamos parecer irreal, pero de repente en algún momento sucedió o podría suceder, de advertir el juez de juicio esa situación, podrá regresar a la etapa, intermedia, podría hacerlo. En principio es un acto insubsanable, y la única solución de un vicio insubsanable sería la renovación del acto. Considero aquí en este caso que podría hacerlo porque la Corte Suprema de cierta manera ya lo definió así. Si nosotros revisamos la casación 60-2016 Junín, la Corte Suprema nos ha establecido lo siguiente: no se trata de un mero incidente de nulidad de actuaciones. Por ser absoluta la nulidad, devienen insubsanable. Por ende, no cabe saneamiento ni tampoco convalidación, puesto que no constituye la inobservancia de las formalidades previstas en el Código, sino de una auténtica lesión al debido proceso legal. Se muestran o existen de pleno derecho al vulnerar sustancialmente garantías constitucionales y pueden ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso. Es decir, el juez de oficio podría advertir una nulidad insubsanable, sí lo puede hacer. Y el juez de juicio podría retrotraerlo, desde mi punto de vista, y al amparo de la casación 60-2016 Junín, también podría hacerlo. Con ello doy finalizado la exposición del día de hoy. Espero que estas pequeñas ideas, quizá inicialmente precarias, les pueda servir de alguna manera y que pueda ser motivo de diálogo en algún momento. Muchísimas gracias.